Doy la más cordial bienvenida a todos los hermanos que están preparándose para la membresía en la Iglesia Bautista Reformada, la Gracia de Dios en Colombia, en la ciudad de Medellín, y a la misma vez a los hermanos que ya son miembros y desean recordar estas verdades preciosas de nuestra fe, de nuestra doctrina, conforme la profesamos en nuestra confesión de fe de Londres de 1689, hace más de 17 años que estamos dando de manera circular el estudio de la confesión de fe con el fin de que todos las personas que aspiran a la membresía puedan identificarse con nuestra preciosa doctrina. Y estas lecciones van a ser un complemento para las clases presenciales de membresía. Sean todos bienvenidos. Y antes de empezar con el estudio de la confesión de fe en sí, es importante hacer una introducción en la cual vamos a estar estudiando algunos aspectos relacionados con qué es la confesión, para qué sirve la confesión, por qué razón una confesión de fe. Vamos a ver algo de la historia sobre las confesiones de fe y su importancia el día de hoy. Así que empecemos estudiando qué es una confesión de fe. Bueno, una confesión de fe es una declaración escrita, usualmente, en lenguaje humano, claro, sencillo y conciso, de lo que las iglesias creen que la Biblia enseña sobre las grandes doctrinas de la fe cristiana, las cuales se presentan en un orden lógico. Cuando decimos las grandes doctrinas de la fe cristiana o de la doctrina cristiana, no estamos demeritando algunas doctrinas, pero históricamente hemos considerado que algunas doctrinas son fundamentales para poder identificar hacia una iglesia bíblica. Sé que hay personas que desdeñan el uso de las confesiones de fe o no les importa porque creen que tener una confesión de fe es como tener un libro a la par con la Biblia o que se equipara con la Biblia o que está por encima de las sagradas escrituras. Pero esto no es la verdad. Las confesiones de fe históricas no pretenden reemplazar a las escrituras. No convierten en verdades absolutas lo que antes no era verdad. O sea, no es que a los redactores de una confesión o de un credo histórico se les dio por incluir allí una doctrina que la Biblia no enseñaba y entonces le dan así legitimidad. No, las confesiones de fe son resúmenes extraídos de las sagradas escrituras, son una lista de las principales verdades que enseña la Biblia, las cuales deben ser creídas por todos los creyentes. En este sentido, es importante que nosotros tengamos una comprensión clara a la luz de las Sagradas Escrituras de la legitimidad del uso de las confesiones de fe. Esto ha sido usado por el pueblo del Señor, incluso desde el Antiguo Testamento, la iglesia primitiva, la iglesia patrística, las iglesias de la Reforma, las iglesias puritanas en el siglo XVII. Así que las confesiones son usadas porque las sagradas escrituras mismas nos instan a tener una comprensión clara y concisa de las grandes doctrinas y de todas las doctrinas que la Biblia nos enseña. Pablo escribiéndole al emisario apostólico Timoteo, en primera a Timoteo 3:15 dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia es ese estandarte, pero a la misma vez es ese poste que se usaba en las plazas de mercado donde se ponían los anuncios o se ponían ciertas notas de carácter legal. La
iglesia es ese estandarte, ese faro bien alto que alumbra con la luz de la doctrina escritural, y las confesiones de fe son el resultado del esfuerzo de grandes hombres de Dios que bajo oración, estudio concienzudo, investigación de las sagradas escrituras, redactaron de una forma clara qué es lo que creemos como iglesia que la Biblia enseña. Hay algunas personas que dicen, nosotros no tenemos confesiones, tenemos a la Biblia, creemos lo que la Biblia dice. Pero bueno, si usted le preguntara a la iglesia de Roma, ellos también van a decirle que ellos creen lo que la Biblia dice. Si le preguntan al mormón, ellos dicen que creen lo que la Biblia dice. Si le preguntan al testigo de Jehová, ellos dicen que creen lo que la Biblia dice. Pero es imposible que todos ellos crean lo que la Biblia dice y a la misma vez crean cosas tan contrarias, tan opuestas. Así que las confesiones de fe son legítimas porque en ellas la iglesia dice, esto es lo que creemos que la Biblia enseña sobre esta doctrina, y de esa forma damos claridad, seguridad, damos luz al promulgar de esa forma tan clara la verdad que la Biblia enseña. Primera Timoteo 3:16 dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Aquí hay un credo. Miren, este credo de la iglesia primitiva, ¿qué decía este credo? Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Este fue uno de los primeros credos de la iglesia cristiana. Lo usó Pablo, y el que no creyera esto, entonces no podía ser considerado creyente. Como dije antes, algunas personas, tal vez bien intencionadas, arguyen en contra de la legitimidad del uso de las confesiones sobre la premisa de que las confesiones de fe minan la sola autoridad de la Biblia en asuntos de fe y práctica, pero no es así. Incluso las confesiones de fe como la nuestra, la Confesión de Londres de 1689, en su primer capítulo empieza afirmando que las sagradas escrituras son la máxima norma en materia de fe y conducta. Así que las confesiones de fe, por el contrario, realzan la autoridad de las sagradas escrituras. ¿Por qué? Porque lo que se hace en la confesión de fe es extraer todo el consejo de Dios sobre un tema en particular y agruparlo en frases concretas, en frases precisas, para que el intérprete de la Biblia y el miembro de la iglesia sepa qué es lo que la Biblia dice sobre esa doctrina. Otros arguyen contra la legitimidad de las confesiones sobre la premisa de que las confesiones de fe son inconsecuentes con la libertad de conciencia delante de Dios, como que ellas se imponen en la conciencia de los miembros. Pero es que en realidad las confesiones de fe no son las que se imponen en la conciencia. La confesión de fe impone en la conciencia de los creyentes lo que la Biblia enseña, y lo que la Biblia enseña debe ser creído por todos. Y como dije antes, las confesiones de fe o los credos han sido una particularidad de la Iglesia de Cristo en todos los tiempos, de la Iglesia universal. Esto no es algo nuevo, esto no es algo que se inventó en este siglo, esto es algo que no se inventó en el siglo XVI o XVII, no. Los credos o las confesiones forman parte de la vida de la Iglesia. Una vez que empezaron a introducirse herejías, y algunos
obispos, algunos pastores de las iglesias se desviaron, empezaron a desviarse de la doctrina apostólica, fue necesario el uso de los credos, el uso de las confesiones para así distinguir a las iglesias verdaderas de las falsas, de las que estaban yendo en pos de la apostasía. De esa forma, en los primeros siglos de la iglesia, tenemos lo que se llaman credos católicos o universales. Recuerden que el término católico se refiere a la universalidad y no a la Iglesia de Roma, que se apropió del término católico. Así que los grandes credos católicos o universales de los primeros siglos son el credo apostólico. El que no crea eso no es cristiano, no es iglesia verdadera. El credo de Nicea, el credo de Calcedonia, el credo de Atanasio. Y luego en el siglo XVI, con el surgimiento de la Reforma Protestante y esa separación necesaria que se tuvo que dar con la apóstata Iglesia de Roma, entonces fue necesario la redacción de algunas confesiones y catecismos. Por ejemplo, algunos que se redactaron en el siglo XVI son la Confesión Belga, el Catecismo de Heidelberg o los cánones de Dort. Luego, en el siglo XVII, en la época del puritanismo, con el fin de ser aún más precisos en las doctrinas, en la práctica eclesial, en el gobierno de la iglesia, en la teología del pacto, entonces dentro del puritanismo surgen algunas confesiones y catecismos. Por ejemplo, dentro de los credos de la iglesia presbiteriana surge la Confesión de Westminster, el Catecismo Mayor de Westminster, el Catecismo Menor de Westminster. Y dentro del puritanismo surgieron otras confesiones de fe que tomaron como base la excelente Confesión de Westminster, pero se necesitaron de otras para dar aún mayor precisión y exactitud en algunos aspectos eclesiológicos con los cuales algunos puritanos no estaban de acuerdo en la Confesión de Westminster, así que surge la Confesión de Savoy, la cual fue adoptada por los congregacionalistas, y la Confesión Bautista de Londres de 1689, la cual fue acogida por los bautistas particulares. También surge el Catecismo Bautista de Benjamin Cage. Todo esto nos muestra que el uso de credos, de catecismos o de confesiones ha sido una práctica universal de la Iglesia de Cristo, de la Iglesia evangélica. Habiendo visto la legitimidad de las confesiones, me gustaría que viéramos algunos usos que se les pueden dar a las confesiones de fe históricas. Un uso es que una confesión de fe es un medio útil para la declaración y defensa pública de la verdad. Cuando nosotros como iglesia poseemos una confesión de fe, especialmente histórica, porque éstas han sido aprobadas, han sido comprobadas en el tiempo por su fidelidad a las sagradas escrituras, entonces sirve para que la iglesia local declare ante las personas que la visitan o ante otras personas, otras iglesias interesados en conocer lo que la iglesia bíblica cree, entonces ellas pueden declarar allí la verdad, incluso defenderla públicamente, como se hizo en esa gran controversia en torno a la doctrina de la Trinidad, en torno a la doctrina de Cristo, la divinidad de Cristo, la humanidad de Cristo por allá por el siglo IV. Y entonces cuando este Arrio, que era un obispo reconocido
de la iglesia cristiana en ese entonces empezó a enseñar doctrinas contrarias a las escrituras sobre la persona de Cristo. La iglesia, reunida con muchos obispos, entonces redactan un credo en el cual se afirma la unipersonalidad de Cristo, pero su doble naturaleza, que Cristo es Dios, que Cristo es hombre, que Cristo es, que la segunda persona de la Trinidad es engendrada, pero no creada, ¿cierto? Y entonces cuando presentan esto delante de Arrio, Arrio dice, ok, ya yo no puedo firmar esto, porque yo no creo esto, pero al principio él se refugiaba en decir, yo creo lo que la Biblia dice, yo creo que la Biblia dice que Cristo es el Hijo de Dios, pero no era preciso en los términos, así que el credo lo que hizo fue precisar los términos a la luz de toda la doctrina apostólica, y entonces allí se hizo una declaración pública de la verdad y también una defensa. Lo mismo se ha hecho a través de la historia. Gálatas 1:7 dice, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio, y a causa de esos que pervierten el evangelio, necesitamos hacer una defensa de la verdad. Y cuán bueno no solamente es decir yo creo lo que la Biblia dice, sino esto es lo que creemos que la Biblia dice en una confesión de fe histórica, comprobada y aprobada en el tiempo. El apóstol dice en 2 Timoteo 1:13, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Retén la forma de las sanas palabras, la forma de la sana doctrina, y en las confesiones de fe históricas hay una excelente forma de retener esas sanas palabras que la Biblia nos dan. Y segunda de Pedro 2:1 dice, habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y podemos detectarlos. Y podemos incluso expulsarlos de la iglesia cuando tenemos una confesión de fe histórica escrita. El apóstol Pablo también en Filipenses 1:27 dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, en una misma doctrina, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Así que una confesión de fe histórica basada en las sagradas escrituras ayuda a que se pueda dar esta unidad, ser unánimes en la doctrina del Evangelio. Sin una confesión de fe es difícil. Por lo tanto, las confesiones de fe son un medio útil para mantener la unidad en la iglesia. Si una iglesia local no tiene una confesión de fe clara, escrita, redactada, aprobada en el tiempo, entonces va a ser complicado en la recepción de los miembros y decirles, mira, esto es la doctrina que esta iglesia local cree, por lo tanto, te la voy a enseñar y a explicar. Si tú aceptas esta doctrina y te identificas con ella, puede ser recibido como miembro. Judas, versículo 3 dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortando que contendáis ardientemente por la fe o por la doctrina que ha sido una vez dada a los santos. Esa es nuestra responsabilidad, por eso usamos una confesión de fe. Bueno, y como acabo de decirles, otro uso de las confesiones de fe es que sirve de norma pública de comunión
y disciplina. Es decir, cuando vamos a recibir a un nuevo miembro en la iglesia, bueno, este miembro que vamos a recibir debe conocer qué es lo que la iglesia local cree, qué es lo que creemos que la Biblia enseña sobre Dios, sobre Cristo, sobre la Trinidad, sobre la salvación, sobre el pecado, sobre el hombre, sobre Jesucristo, sobre la iglesia, sobre el culto de adoración, etcétera. No podemos estar recibiendo miembros sin que ellos sepan a qué se unen o cuál es la doctrina con la cual van a identificarse. La confesión de fe también sirve para la disciplina eclesiástica sobre las herejías. Si alguien está profesando una doctrina errónea, llamaremos al orden a esa persona. Los pastores y la iglesia lo van a exhortar a que se arrepienta y abandone esto. Y si la persona persiste en ello, entonces vamos a convocar a una asamblea disciplinaria. Los miembros y los oficiales juntos vamos a juzgar este caso y vamos a decirle a esta persona, cuando usted se hizo miembro de esta congregación, usted estudió nuestra Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689 y usted firmó un pacto de membresía donde dijo que estaba de acuerdo con la doctrina y que iba a mantenerla. Por lo tanto, usted no ha mantenido esa doctrina, usted se ha apartado de estas verdades y ya no puede ser miembro de esta congregación y se procede a la expulsión, especialmente a los que caen en herejías. Por lo tanto, la adopción de una confesión de fe no solo es lícito y conveniente, sino también indispensablemente necesario para la armonía y pureza de la iglesia visible. También el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 1:10, os ruego que habléis todos una misma cosa. Y en Efesios 4:3 Pablo dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y Romanos 15:5 y 6, pero el Dios de la paciencia y la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, unánimes a una voz, en un mismo sentir, unidad del Espíritu, hablar una misma cosa. Todo esto se consigue cuando la iglesia local tiene una confesión de fe histórica que expresa de forma clara y correcta la doctrina bíblica. Primera Corintios 1:10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, una misma doctrina, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Para esto nos ayudan las confesiones de fe. Filipenses 1:27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, por la doctrina del Evangelio. Filipenses 2:2, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Adicionalmente, las confesiones de fe o los credos también sirven de norma concisa mediante la cual evaluar a los ministros de la palabra, los pastores, los ancianos, los que van a estar predicando las sagradas escrituras, tienen la responsabilidad de hacerlo conforme a la doctrina bíblica, conforme a las palabras que hemos escuchado de la Biblia, conforme a esa interpretación histórica que la Iglesia ha hecho de los grandes dogmas. Por lo tanto, la iglesia local, todos los miembros, a la hora de reconocer y ordenar a un nuevo pastor, deben cerciorarse
que ellos sí estén de acuerdo con estas sanas palabras, con la doctrina que la iglesia tiene. Por lo tanto, una forma de evaluarlos es a la luz de la confesión de fe. ¿Está usted de acuerdo con las doctrinas de la confesión de fe que la iglesia tiene? ¿Usted se compromete delante de Dios y delante de la iglesia a preservar lo que la iglesia cree que la Biblia enseña tal y como está contenido en estas confesiones? Pablo escribiendo en 2 Timoteo 2:2, a los pastores les dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar a otros, fieles a la doctrina. Tito 1:9. El pastor debe ser retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Así que los pastores deben tener un conocimiento profundo de las Escrituras, un conocimiento profundo, preciso, exacto y claro de la doctrina, y la confesión de fe ayuda a que esto se pueda dar, incluso para que el pastor pueda refutar las doctrinas erróneas que algunos traigan a la iglesia local. Primera de Juan 4:1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y segunda de Juan 10, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, ¿cuál? La doctrina bíblica. La doctrina como la hemos comprendido de las Sagradas Escrituras. No lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenida, y en todo esto no sirven las confesiones de fe. Y también las confesiones de fe contribuyen a dar un sentido real de continuidad histórica a la iglesia local. ¿Cómo sabemos que nosotros y nuestra congregación no somos una anomalía histórica? Es decir, ¿cómo sabemos que las doctrinas que profesamos y tal y como las interpretamos es como lo ha interpretado la Iglesia de Cristo a través de los siglos? ¿He descubierto una doctrina nueva? ¿He descubierto una nueva interpretación de la doctrina? Bueno, eso es peligroso. Es peligrosísimo porque si es nuevo, no es bíblico. La Iglesia de Cristo, aunque ha diferido en algunas cosas menores, ha creído siempre las mismas doctrinas. Así que una confesión de fe histórica como la Confesión de Londres de 1689 ayuda a la iglesia local a identificarse con esa historia doctrinal de la Iglesia de Cristo. Igualmente, a través de las confesiones de fe, la iglesia local puede determinar con qué otras iglesias locales desarrollar más fraternidad o incluso entrar en una asociación eclesial fuerte. ¿Por qué razón? Porque entre más compartamos la misma doctrina, más unión se puede experimentar. Reconocemos la universalidad de la Iglesia de Cristo, pero también somos conscientes de que dentro de la Iglesia de Cristo hay una diversidad de interpretaciones en algunas doctrinas y que nosotros como cristianos aceptamos como hermanos en la fe a aquellos que creen esas doctrinas esenciales o más bien fundamentales de nuestra fe y coincidimos en lo mismo, en la creencia en un Dios trino, la creencia en la Biblia como la máxima norma en materia de autoridad y de doctrina y conducta. Creemos en que el hombre es pecador, creemos en Cristo Jesús, quien vino a esta tierra para dar su vida para el rescate del pecador y que es necesario tener fe en Él para ser salvos.
Creemos estas doctrinas cardinales de nuestra fe, pero hay otras doctrinas que la Biblia tiene, muchas otras que creemos sobre eso. Bueno, esto está en las confesiones de fe y cuando yo puedo identificar a una iglesia que cree exactamente lo mismo y se identifica con la misma confesión de fe, entonces puedo entablar una vida asociativa, fraternal, mucho más profunda. Entonces, habiendo visto la legitimidad y el uso de las confesiones, estamos convencidos de la necesidad de usar una confesión de fe histórica, pero hay muchas, hay muchas. La pregunta entonces es ¿cuál? ¿Cuál de las tantas? Bueno, las iglesias que nos identificamos con una práctica del bautismo por inmersión y solamente para creyentes, y que también nos identificamos con la autonomía de la iglesia local en su gobierno, entonces hemos adoptado la Confesión de Londres de 1689. Esta es la confesión de fe que consideramos se ajusta más a la palabra de Dios en todas las doctrinas, incluyendo la eclesiología. Incluyendo la eclesiología. Así que todos los que nos identificamos como calvinistas, es decir, como reformados, creemos en la soberanía de Dios en la salvación y en todas las cosas. Creemos en la salvación por la gracia de Dios. Creemos en lo que se llaman los 5 puntos del calvinismo. Creemos en la autoridad, suficiencia de la palabra de Dios. Creemos que Dios hoy día no está dando nuevas revelaciones de ninguna clase, excepto lo contenido en las sagradas escrituras. Creemos en el principio regulativo de la adoración y creemos en un gobierno de la iglesia independiente o autónomo de cada iglesia local. Entonces esta es nuestra confesión, la Confesión de Londres. En el presente estudio vamos a estar estudiando a la luz de las Sagradas Escrituras lo que la confesión de fe dice sobre las Sagradas Escrituras, la doctrina de Dios y de la Santa Trinidad, la doctrina del decreto de Dios, de la creación, de la divina providencia, de la caída del hombre, del pecado y su castigo, del pacto de Dios, de Cristo el mediador, del libre albedrío, del llamamiento eficaz, de la justificación, de la adopción, de la santificación, de la fe salvadora, del arrepentimiento para vida y salvación, de las buenas obras, de la perseverancia de los santos, de la seguridad de la gracia y de la salvación, de la ley de Dios, del evangelio y del alcance de su gracia, de la libertad cristiana y de la libertad de conciencia, de la adoración religiosa y del día de reposo, de los juramentos y votos lícitos, de las autoridades civiles, del matrimonio, de la iglesia, de la comunión de los santos, del bautismo y la cena del Señor, del bautismo en particular, de la cena del Señor en particular, del estado del hombre después de la muerte y de la resurrección de los muertos, y finalizaremos con un estudio de la doctrina del juicio final. Así que sean todos bienvenidos a este camino maravilloso en el cual vamos a profundizar en la doctrina bíblica según la entendemos y lo comprendemos aquellos que nos identificamos como bautistas reformados o bautistas confesionales o bautistas particulares, a la luz de las Sagradas Escrituras y esa maravillosa edición y redacción que hicieron los editores de la Confesión de Londres de 1689. Es nuestra oración que este recorrido a través de este camino de la teología sistemática, a través de la confesión, sea de gran bendición para todos y que nos lleve a arraigarnos en esta doctrina preciosa y a ser miembros fieles, que trabajemos unidos y juntos por la causa de Cristo en nuestra iglesia local. Bendiciones del Señor.
No olvide responder estas 5 preguntas de repaso, las cuales le permitirán profundizar aún más en el contenido de lo expuesto en nuestra sesión. Que Dios les bendiga.